Hola, vamos a solucionar un caso propuesto utilizando la base de datos talleres Faber y que os va a ser de utilidad pues para resolver la tarea número 3. Entonces, vamos a utilizar talleres Faber y realizar con ellas unas modificaciones, pero antes unos pasos previos. Introduzco y ejecuto en Workbench el script que contiene el esquema de creación de talleres Faber. Es decir, me sitúo en Workbench y diría fichero, abrir un script de SQL, el script de creación de talleres Faber. Le doy a abrir y lo ejecuto. Al ejecutarlo, de una en una se van ejecutando todas las opciones y pulso el botón esquemas. Entonces veo que talleres Faber se ha creado. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces continúo. Aquí especifico, pulso el botón esquema de Workbench, el que acabo de pulsar, para observar cómo está escrito el nombre de la base de datos. En Workbench, en SQL, es importante distinguir mayúsculas, minúsculas y hay que escribir tal cual está. Por ejemplo, talleres Faber está así escrito, de esta forma tendría que escribirlo. A continuación, Show Tables para ver cómo está escrito el nombre de la tabla empleados. Entonces, esta sentencia lo que me facilitaría es el nombre de todas las tablas. Y observáis que si en un nuevo script doy pegar y ejecutar, me mostraría el nombre de las tablas que está en mayúsculas unas y otras la primera en minúsculas, la primera en mayúsculas y el resto no. ¿De acuerdo? Bueno, describe empleados para ver cómo están escritos sus campos y select user para ver quién es el usuario. Podéis probar esa sentencia. El usuario que está trabajando con Workbench. Pregunta. En la tabla empleados, añade un índice que facilite búsquedas frecuentes por apellidos y nombres sin duplicados. Bien, pues os propongo dos formas de hacerlo. La primera, crear un único índice, que si no se especifica se entiende que es índice, crear unique, y este es el nombre del índice que yo le doy. Es de creación propia, es decir, es de tu propia cosecha el nombre que tú creas pertinente. Yo le llamo int1. On empleados, hay que poner on y el nombre de la tabla y entre paréntesis el o los campos de esa tabla que van a formar parte del índice y en ese orden, primero apellidos y después nombre. Punto y coma para terminar la sentencia. Y a continuación, show index for empleados para que me enseñe cuál sería los índices que tiene esa tabla. Por ejemplo, aquí podría, al darle pegar y ejecutar, crea el índice int1 en empleados por apellidos y nombre. Entonces aquí veis que empleados tiene un índice primary key, que sería el código de empleado. Y luego tendría el índice int1, que es el que acabo de crear, ¿veis? Y en este orden, 1 y 2, primero apellidos y después nombre. ¿De acuerdo? Bueno, pues continuamos. O, bien de otra manera, alter tabla empleados. Dicho de otra manera, modifica la tabla empleados. No le pongo punto y coma a esta sentencia porque todavía continúo en la siguiente línea. Y añade, al modificar esa tabla, un único, ya no pongo index, llama ap2nom. En este caso, aquí le llamé int1, aquí le llamo ap2nom, formado por apellidos y nombre. Y show index from empleados para que me enseñe los índices. Cualquiera de las dos formas crearía lo mismo y es equivalente. En ambos casos, un índice formado por apellidos y nombre. En el primer caso se llamaría el fichero de índice int1 y en el segundo ap2nom. Tanto int1 como ap2nom son nombres que me he inventado yo para asignarle al índice, ¿de acuerdo? ¿Por qué índices? Porque es más fácil buscar en un fichero de índices o bien ordenar que en el fichero completo, ya que primeramente se ordenaría el fichero de índices y en base a esa ordenación se ordenaría el gran fichero, ¿vale? Bien, 2. El taller se inauguró el 15 de enero del 2010. Comprueba que la fecha de alta de los empleados no sea anterior a esa fecha. Use talleres Faber. Y a continuación, una cláusula select, que sería selecciona, y así está escrita el campo fecha de alta en la tabla empleados, selecciona fecha alta de empleados para la fecha de alta mayor que esta fecha. Fecha entre comillas, mes, día, año. ¿De acuerdo? O bien, y esto sería una consulta de selección simplemente, o bien alter table, es decir, modifica la tabla empleados, add constraint, y este es el nombre del índice que me he inventado, para chequear fecha de alta mayor que esta fecha.
Entonces, la ventaja de utilizar constraint y un nombre es que cuando yo quiero borrar esta condición, de esta comprobación de chequeo, pues puedo borrar esto, empl ck data alta, con lo cual borraría eso. O bien, sin darle nombre, alter table empleado, añadiendo el chequeo que la fecha de alta sea mayor que esta. En este caso ya no lleva nombre porque no le puse constraint. Bien, 3. Añade una columna nueva llamada turno que contenga el turno de trabajo en el taller y puede tomar 3 valores, mañana, tarde y noche. Añade la restricción teniendo en cuenta que un empleado puede tener más de un turno y no utilices check. Pues sería alter table empleados, es decir, la tabla ya está creada y la modifico. Añade la columna turno, varchar, y describe empleados para que me muestre automáticamente los campos que tiene la tabla y veis que ya le ha añadido turno, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo en Workbench, lo copio y en Workbench lo pegaría, ejecuto y observáis que le ha añadido turno a empleado. Luego lo que hago es alter table empleados, es decir, modifica la tabla empleados y utilizo modify y set. Modifica este campo dándole los siguientes turnos, mañana, tarde y noche, y entre comillas. Es indiferente que sea comilla doble o comilla simple. Aquí en este caso veis que he utilizado comilla doble, abierto y cerrado, y aquí comilla simple, y abierto y cerrado. Sí daría error abrir una doble y cerrar una simple, ¿de acuerdo? Crea la tabla proveedores, y acordaos que en Talleres Faber no existen proveedores, pues crearla que contenga el código de proveedor, un único campo clave principal y otro campo llamado dirección. Y una vez creado, añade las columnas apellido y nombre entre el código y la dirección. Bien, crea la tabla proveedores, código, dirección, primary key y motor InnoDB. Show tables para ver cómo quedarían las tablas y a continuación modifica la tabla de proveedores. Añade la columna apellidos varchar 50 después del código. Añade la columna nombre varchar 25 después de los apellidos y describe proveedores para que al ver los campos automáticamente observas que han sido creados y en ese orden. ¿Vale? Ahí tendríais. Aquí estaría proveedores creados. Resultado de esta query 2, consulta 2, resultado 1. Y a continuación, query 2, resultado 2. Aquí veis que código, apellidos, nombre y dirección. ¿De acuerdo? Apellidos y nombre. Vale, correcto. Los podéis probar de esta forma. El 5, en la tabla vehículos, haz que el valor por defecto sea negro. Si voy a la tabla vehículos y miro cuál es el tamaño de ese campo, me dice que es 5 caracteres. Por eso no le puedo poner blanco, porque blanco tendría 6, no cabe dentro del varchar 5. Entonces sería, modifica la tabla vehículos y modifica la columna color, añadiéndole el valor por defecto negro. Y si yo quisiera posteriormente borrar este valor por defecto, pues haría alter table vehículos, modifica la tabla vehículos y modifica la columna color borrando el valor por defecto. Claro, aquí estoy modificándolo a posteriori, pero en el momento de crear una tabla se le puede dar un valor por defecto a un campo. Por ejemplo, en el momento de la creación, población, color 5, default negro, coma y siguiente campo, etcétera. O sea que así se especificaría el valor por defecto de un atributo. En la tabla empleados añade un índice por categoría, por el campo categoría y muestra todos los índices de la tabla. Modifica la tabla empleados añadiendo un único índice al campo categoría, que en este caso he decidido llamarle ProUniCat. Al darle Show Index from empleados me mostraría que este índice existe. ¿De acuerdo? El 7. Añade una restricción en la tabla recambios de forma que el stock sea entero de 4 cifras sin signo y que no admita nulos. Pues aquí tenéis, modifica la tabla recambios y utilizo change. Change, repito el nombre del campo 2 veces, stock, tipo entero pequeño, sin signo y no nulo. Y describe recambios para enseñarlo. O bien,
alter table talleres Faber.recambios y ahora utilizo en lugar de change modify. Modifica el stock entero 4 sin signo, 0 fill, not null. Aquí especifico alter table recambios a secas, porque estoy usando talleres Faber como base de datos por defecto. Pero si no fuese así, puedo poner modifica el nombre de la base de datos punto y el nombre de la tabla. Esto también es correcto, ¿de acuerdo? Así se representaría. El punto 8 dice borra el índice que acabas de crear en la tabla empleados. Pues sería drop index, el nombre del índice pro unicat on empleados. Este es el nombre del índice que le he dado en el apartado 6 y lo estoy borrando con drop index, ¿de acuerdo? También puedo modificar la tabla empleados y borra el índice. Ya no especifico on empleados porque ya le estoy diciendo modifica la tabla empleados, ¿de acuerdo? Es otra forma de hacerlo. El 9, borra la tabla empleados. ¿Qué ocurre? Borra previamente las claves ajenas. Claro, la tabla empleados no la puedo borrar porque tiene una dependencia para con otra tabla de foreign key. Entonces, mirar, si voy al script de creación y me sitúo abajo de todo, perdón, observo lo siguiente. Modifica la tabla intervienen añadiendo este nombre al foreign key código de empleado que referencia a empleados código de empleado. O sea que aquí hay una referencia a la tabla empleados por código empleado de foreign key con la tabla intervienen. Y este foreign key le llama de esta forma inter fk codem. ¿Lo veis? Bueno, pues yo para poder borrar la tabla empleados tengo que borrar esta previamente. Entonces lo que hago es alter tabla intervienen, modifica la tabla intervienen y borra la clave ajena con este nombre y luego borra la tabla empleados. ¿De acuerdo? ¿Cómo borrarías la la base de datos talleres Faber? Pues drop database talleres Faber o bien aquí en Workbench, botón derecho y drop esquema. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí. Espero que, como es un caso muy parecido al que tenéis que hacer en la tarea 3, os sirva de ejemplo. ¿De acuerdo? Muchas gracias.